Hola amigos de Playmo Podcast, bienvenidos una semana más y como veis hoy os voy a presentar dos de las novedades de Playmobil de este año, estos dos llaveros tan chulos, el 70644 y el 70645, como no, al señor Spock y AMA, de las licencias de Star Trek y del equipo A, y unas auténticas chuladas. Y diréis, aquí me presenta unos llaveros, pero os voy a decir la razón. Y es que aquí mi llaverito, el que llevo yo ya años llevando, pues el pobre ya, fijaros cómo está el pobre piratilla, ya lo tengo que jubilar, pues ya perdiendo incluso color en la cara, los brazos ya ni se tienen, y yo dije, pues lo tendré que cambiar por algún llaverito, y digo, pues mira, aprovecho y me cojo los de Star Trek y el equipo A. Así que nada, le daremos mejor vida a este pirata que nos ha acompañado tantos años, y me quedaré con algunos de estos, que da lástima, porque la verdad es que están muy chulos, y al final llevar el llavero se estropea, pero bueno, tenéis las dos opciones, o lo coleccionáis y no lo sacáis de su cartoncito, que la verdad es que vienen muy bien presentados, ahora lo veremos, un cartón muy simple, pero yo creo que quitándote de blisters y de historias, me parece una presentación genial. Pues eso, o lo coleccionáis y lo dejáis así, sin tocar y se mantendrá nuevo, pues sabéis que si lo vais a usar de llavero, pues acaba perdiendo el color, acaba dañándose, arañándose, pero bueno, las cosas también están para usarse, ¿no? Así que nada, vamos a verlos. Y vamos a empezar con el señor Spock, que lo he sacado mágicamente de aquí del cartón, lo he hecho con mucho cuidadito, porque si queréis conservar el cartoncito, que la verdad es que está bien, está chulo, cuidado al sacarlo porque podéis llevar este trocito de cartón porque el llavero va un pelín duro, ¿vale? La presentación ya os digo, muy sencilla, pero me encanta. Nada, ¿veis? Un trocito de cartón simplemente, no hace falta más y la presentación del llavero está súper chula. Y nada, aquí tenemos al señor Spock en los últimos años, el que ha causado tanta expectación. Primer Playmobil con orejas, que ya habréis visto, y lo tenemos en llaverito. Muy chulo. La cabeza, el pelo tipo goma, y con todos sus detalles. Su jersey azul, con el símbolo del Star Trek, los galones. Una chulada. La verdad es que muy bien hecho. Ya os digo, yo si queréis el clic y no queréis desgastar el llavero, yo intentaré hacerme con el señor Spock por separado. Si no os da para la nave de Star Trek, pues oye, siempre hay formas de conseguirlo. Y dentro de poquito yo creo que saldrá el pack de colección con los 4 o 5 personajes, que algo más rentable que la Star Trek saldrá. Que como siga bajando, yo creo que en nada, vamos, la tenemos por 4 duros. Y aquí tenemos, como no, a MA. Lo mismo. No lo he sacado de arte de magia, ya lo había sacado. Mucho cuidadito si queréis conservar el cartón original, que me parece que está muy bien. Aquí lo tenemos. Y para mí este personaje tiene muchísimos más detalles. La figura del señor Spock es muy icónica, pero la de M.A. Barracus, de Mr. T, fijaros cuántos detalles, partiendo de todos los collares, este brazo musculado, con todas sus cadenas de oro y su característico pantalón y zapatillas, como no, de la Century Studios. No he fijado. Aquí también tenemos la licencia de la CBS. Auténticos clips de coleccionista. Fijaros qué chula. Me parece que, ya os digo, mucho más detalle. Esta barba, todo en una pieza. Lo que es la cara, la barba, la cresta. Esto todo va en una piececita. Ya lo habréis visto. Seguramente lo tendréis. Os habréis hecho la mayoría con la furgoneta del equipo A. Yo todavía no. Estoy esperando una que baje. Al final no me va a poder la ansia con esta furgoneta y ya me haré con todo el equipo A un poquito más barato, que seguro que si no pronto vigilar el mes de octubre, que suelen bajar los precios. Y mientras tanto, pues oye, me quedo aquí con mi Mr. T, que está súper chulo.
un gran acierto. Yo creo, hablando del equipo en general, mucho más bonitas las figuras incluso que la furgoneta. Es muy icónica, pero para mí es muy sencilla. Y ya veis, aquí tenéis los dos llaveros. No sé cuál me quedaré al final para mi día a día. Y lo más seguro, o prácticamente seguro, que me haga con estas dos figuras por separado para tenerlas en mi colección y que no se dañen. Porque al final, si usas un llavero, pues como hemos dicho, acaba rayándose. Pero oye, las cosas están para usarlas. Y si quieres llevar un llavero, pues oye, no solo va a estar colgado de exposición en tu colección, ¿no? Y nada más por hoy. Aquí tenéis todo, ya ven cuál de los dos os gusta más. Yo de los nuevos que han sacado mis preferidos, aunque hay alguno más. Y nada, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.